Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy se celebra la Declaración de Independencia de Estados Unidos, precisamente dentro del criterio de que es una revolución que después de la Revolución Francesa son las que más han influido, sobre todo en América Latina, América Central, porque lo que es el Caribe ha seguido el modelo inglés del parlamentarismo, mientras que el presidencialismo lo siguió América Latina, y particularmente la separación de poderes tan fundamental en la defensa de los derechos humanos. Y más allá de lo que es la dimensión política, ideológica, los Estados Unidos siguen siendo una referencia obligada en Occidente, y en estos momentos de la guerra de Ucrania con la invasión de Rusia, un factor fundamental junto con la Unión Europea en ese modelo occidental de democracia liberal, donde también lo económico va por el modelo liberal, aunque cada vez gana más terreno lo que se llama el Estado social y de derecho. Pero tanto la Constitución de Estados Unidos como la Constitución francesa han sido modelos de las revoluciones en todo el mundo, unas más orientadas al presidencialismo con separación de poderes y otras al parlamentarismo, como es el caso de los Estados Unidos, en el caso de Inglaterra, donde sí, el Parlamento es el que tiene una función fundamental, mientras que en Estados Unidos hay un equilibrio de poderes donde el presidente está restringido. Precisamente lo vemos ahora con Donald Trump, como el Poder Judicial es independiente y soberano, y además un papel fundamental cubre el Poder Legislativo en las democracias parlamentarias fundamentalmente, pero también en las presidencialistas. Y hablando de Francia, pues hemos visto con muchísima preocupación lo que ha pasado últimamente con la violencia, porque los parisinos sobre todo, pero también en Marsella y en otras ciudades, han expresado su rechazo a la ola actual de violencia urbana en respuesta al duro ataque a la casa de un regidor, de un concejal, tras casi una semana de disturbios, que además por todas las noches en París parecen que son orientados por la violencia ciega, y esto ha hecho que el gobierno francés suspenda precisamente la visita presidencial de Macron a Alemania, donde iban a reunirse con temas centrales de la Unión Europea, pero la emergencia de la violencia en París ha hecho que el presidente Macron llame a la concordia, inclusive a la abuela del muchachito que mataron vilmente por un policía en la calle por exceso de violencia, ha llamado a la calma y a la tranquilidad. Y en el caso del alcalde y de su esposa, donde dijeron un auto incendiado, casi era para producir la muerte, están tratando de buscar a los culpables por un delito tan grave como el asesinato. De todas maneras, Francia siempre vive estos periodos y eso exige que haya cambio en la política francesa, tal vez con más democracia y más participación. Concentraciones y marchas en toda Francia en respaldo al alcalde de L'Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun. El lunes los alcaldes del país expresaron su rechazo a la ola actual de violencia urbana, que subió de tono el domingo con el ataque a la casa de Jeanbrun. El domicilio del alcalde en los suburbios de París fue atacado en la madrugada del domingo con un vehículo en llamas. El gobernante estaba en ese momento en el ayuntamiento y su esposa tuvo que huir de la casa junto a sus dos hijos, fracturándose la tibia. La justicia lo investiga como un intento de asesinato. Más que nunca, nuestra república y sus servidores están amenazados. Amenazados y bajo ataque. Sí, están amenazados y bajo ataque. Estos pilares, la escuela, la policía, la justicia, son nuestra forma de vivir juntos. Son la laicidad, la igualdad entre hombres y mujeres los que son atacados cada día. Los disturbios estallaron el martes por la noche tras la muerte de Nael, un joven de 17 años a quien la policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en este suburbio de París. Hasta el domingo por la mañana, las sucesivas noches de violencia dejaron 3.200 detenidos, más de 700 agentes heridos, unos 5.000 vehículos incendiados, 10.000 contenedores de basura quemados y casi 1.000 edificios dañados, según el Ministerio del Interior. La violencia y la ira de los jóvenes de los barrios populares recuerdan los disturbios que sacudieron Francia en 2005, después de la muerte de 2 adolescentes perseguidos por la policía. Como decía el alcalde, plus que jamais la France est en danger, más que nunca la Francia está en peligro, y es cierto porque en lo interno hay violencia, hay terrorismo, ha sufrido Francia los embates del terrorismo islámico y ahora esta situación de violencia en las calles, precisamente en los suburbios de París. Por cierto, Francia ha sido un factor fundamental en la nueva geopolítica mundial, promoviendo el acuerdo entre los países de América Latina, especialmente el Mercosur, y la Unión Europea, porque Francia con Alemania son los motores directos de toda la integración europea.
Por eso hacemos mención hoy que los cancilleres del Mercosur abrieron una reunión con el llamado de Argentina a actualizar el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea y tener relaciones más equilibradas entre los dos bloques en medio de tensiones por el enriquecimiento y endurecimiento de las sanciones y sobre todo por las demandas que son muy exigentes, por ejemplo, en materia ecológica y ambiental, que hay que entender que ellos han aprovechado el desarrollo y el crecimiento y quieren frenar las exportaciones de América Latina hacia el mercado europeo o competir con las que ellos tienen, pero que hay que dar prioridad a nuestros intereses, como lo ha dicho el presidente Lula, y lo ha ratificado también el presidente de Francia, es decir, abrirse al diálogo y a la negociación, y el bloque, así como el Caribe, se estaba reuniendo y ayer editoriábamos sobre él y conversábamos de lo que era el CARICOM, que es todo el espacio del Mar Caribe, 14 países independientes que buscan la integración, también los del Mercosur, y ahora Venezuela tiene que tomar una política decidida de estar en Mercosur y tal vez volver a la Comunidad Andina de Naciones. Por eso reseñamos esta reunión importante del Mercosur y la posibilidad de negociar con la Unión Europea en estos momentos. Los cancilleres del Mercosur abrieron el lunes una reunión llamando a Argentina a actualizar el acuerdo comercial alcanzado en 2019 con la Unión Europea y tener relaciones más equilibradas entre los bloques. La Argentina comparte el objetivo de avanzar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y ha trabajado en este sentido durante el ejercicio de la presidencia. La Unión Europea y el Mercosur intentan concretar un tratado de libre comercio que no se ha ratificado por resistencias de los sectores agrícolas de algunos países europeos y las exigencias medioambientales contenidas en un documento adicional al acuerdo presentado recientemente por la Unión Europea han generado asperezas entre los suramericanos. Además, mientras el Mercosur debe liberar aranceles a 95% de las exportaciones agrícolas europeas, la Unión Europea solo debe hacerlo con el 82% de sus importaciones agrícolas desde el bloque suramericano. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, tal como fue cerrado en 2019, refleja un esfuerzo desigual entre bloques asimétricos y no responde al escenario internacional actual. En tanto, Uruguay, la economía más pequeña del Mercosur junto con Paraguay, denunció nuevamente el inmovilismo del bloque. Y el canciller uruguayo Francisco Bustillo planteó incluso que sin ninguna duda, su país tendrá que plantearse en algún momento la posibilidad de reformar su presencia en el bloque. También se retomarán los trabajos para la adhesión de Bolivia como miembro pleno del grupo, pero no hubo menciones a un eventual retorno del bloque de Venezuela, suspendida en 2017. Recomendaríamos precisamente a los amigos que están en la Cancillería considerar la inclusión inmediata al bloque del Mercosur, que es tan importante para la economía y para el mercado, para el intercambio de productos y para la circulación de bienes y también de capitales y de personas. Además, considerar la posibilidad de ir a la integración andina también, a la CAN, que fuimos fundadores, y en un momento se llegó a un comercio de más de 7.000 millones de dólares en intercambio entre Colombia y Venezuela. Es decir, la integración sigue siendo fundamental frente a la globalización de un mundo que cada vez borra las fronteras. Y allí en esa reunión se tocó el tema de la inteligencia artificial, como también se hizo en la reunión del CARICOM. Y seguramente la Unión Europea va a insistir porque es la única que ha promovido un código de conducta y un posible acuerdo jurídico para tener control de la inteligencia artificial y no permitir que ésta sobrepase al hombre y pueda crear más daños que beneficios, que por ahora son inmensos en la medicina, en el trabajo, en la educación y sobre todo, particularmente, para avanzar en un paso importante en el mundo virtual. Por este comentario de hoy, profundizando sobre el tema, vamos al corte y después con los invitados de siempre sobre temas internacionales. Ya regresamos. Una de las áreas más importantes en el mundo de hoy es el referido a la diplomacia y a las relaciones internacionales. Los países cada vez tienen mayor interrelación, mayor cercanía y la globalización ha sido en todos los órdenes, desde la información hasta la tecnología, la ciencia, la finanza, la economía y por supuesto los vínculos de los estados en el binomio paz y guerra. Hemos visto en los últimos tiempos las difíciles situaciones de Siria, en el Medio Oriente o Sudán, y en Europa la reciente guerra impensable después de la Segunda Guerra Mundial, pero que pareciera que puede tener fin en corto tiempo. Lo importante es que en estos tiempos algo es oportuno y es tanto en la medicina como en el derecho vitales es la utilización de la inteligencia artificial, pero también tiene un impacto transformador en muchas otras áreas claves para las relaciones internacionales. Por ejemplo, hemos visto la importancia de la inteligencia artificial en lo militar,
Los avances de la inteligencia artificial permiten el desarrollo de armas autónomas, es decir, capaces de operar sin la presencia o el control de un ser humano, como está ocurriendo en estos tiempos con todos los equipos que estamos viendo de Ucrania y de Rusia, de Ucrania con la asistencia de los países de la OTAN y de Rusia con el inmenso potencial militar que tiene, y especialmente en el uso de los drones, que no son de fabricación de Rusia ni de Ucrania, sino de Europa, de China y de otros países como Turquía. Todo esto naturalmente supone un gran desafío ético, ya que deriva del despliegue de armas que toman decisiones fatales y letales de una manera en que el hombre no interviene y además donde no se arriesga la vida del soldado. La inteligencia artificial también puede propiciar grandes cambios en las economías nacionales y en la economía mundial. Distintos análisis, como dice el Instituto Elcano de España, señalan que la automatización de las áreas implica la distinción de algunos empleos, pero también la creación de otros, como ya sucedió con el descubrimiento de la electricidad o el nacimiento del Internet, que ha cambiado la historia de las relaciones humanas y de la propia economía y las finanzas mundiales. En el conjunto, la inteligencia artificial puede contribuir a la producción económica de los países, aunque estos beneficios podrían distribuirse de manera desigual. La clave está en la capacidad de las distintas economías nacionales para adaptarse a las nuevas demandas internas e internacionales del trabajo y habilidades derivadas de esta automatización y del empleo de la inteligencia artificial. El reto es ahora, y así se planteó en la reciente cumbre iberoamericana en Santo Domingo, y se va a plantear en la próxima reunión de América Latina y Europa, el tema de la brecha tecnológica y educativa global, para que los países con menores ingresos no queden excluidos de la cadena de producción y además se integren también en los grandes beneficios que la inteligencia artificial puede hacer a la economía y a las finanzas. En estos escenarios, los grandes actores globales toman distintas posiciones. Mientras la Unión Europea adopta un enfoque más exigente desde el punto de vista normativo y ya han aprobado precisamente un código de conducta que va a someter a los países miembros de la Unión Europea, que son 27, el gobierno de China supervisa de cerca el desarrollo de la industria tecnológica y el control de todo lo que es la inteligencia artificial. Algunas fuentes sitúan a China a la cabeza de la inteligencia artificial en el mundo, mientras que otros creen que Estados Unidos se mantiene por ahora como líder mundial. Todo ello pues repercute geopolíticamente, ya que añade un nuevo problema de competencia a nivel comercial y tecnológico entre Washington y Pekín. Las tareas que la inteligencia artificial puede desempeñar, los datos que puede recabar y las soluciones que puede desarrollar facilitan la acumulación de poder, tanto económico como normativo, en manos de quienes poseen y controlan la tecnología.